dentro de lo que han visto aquí en matemática, cuando nosotros hablamos de límites. ¿Por qué hablamos de límite y ya no hablamos de un valor? ¿Por qué aparece esa palabra? ¿Qué lograron entender hasta ahora por límite? ¿Qué se logra entender con esa palabra? Y más aún, ¿qué se logra entender cuando aquí abajito dice X, flechita, 1, por ejemplo? O 0, o menos 1. Me aparece el X, flechita, un número. O cómo lo interpretan, cómo lo leen. Que es el límite de una función cuando X tiende a un número. Ya. Se acerca por la izquierda o por la derecha a un número. Ya, bien. Entonces, el límite de una función, es decir, hay que entender el límite como el valor, ¿cierto?, al cual la función se aproxima. Vamos a llevar la función al límite, ¿ya?, cuando se aproxima, ¿cierto? Y para saber a qué valor se aproxima, ahí es donde nosotros empezamos a analizar por la izquierda y por la derecha, que deberían coincidir, ¿ya? Y claramente aquí uno dice, esta parte de aquí, uno la lee como tiende a, ¿cierto? Tiende a 1. Es decir, el valor de X se acerca a menos 1 en este caso. Pero no lo es, pero se trabaja como si lo fuera. Ya, un poquito enredado. No lo es, pero se trabaja como si lo fuera. ¿Ya? Entonces, tiende a. Para las preguntas de límites, en las evaluaciones, es clásico, ¿ya? Y yo le apuesto que va a estar un ejercicio de límite donde usted lo tiene que analizar desde el gráfico, y otro donde usted tiene que calcularlo en base a la función, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos saber el límite de la función, una estrategia que yo utilizo y que recomiendo es, por ejemplo, aquí nosotros vamos a decir la función cuando el x se acerca a menos 1, entonces nos vamos a acercar, como aquí dice x se acerca, vamos a trabajar primero que todo con el eje x, ¿ya? Nos vamos a acercar al menos 1. Entonces, una estrategia que yo recomiendo utilizar es que aquí en este menos 1 vamos a trazar, voy a poner aquí una línea bien gruesa, vamos a trazar una frontera, ¿ya? Vamos a trabajar con el menos 1, aquí establecemos una frontera. Ahora, para que el límite de una función exista, ¿ya?, tenemos que cumplir dos condiciones, ¿ya? Tienen que existir dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que debe existir, primero, el límite cuando el x se acerca a menos 1 por la izquierda, y el límite cuando el x se acerca a menos 1 por la derecha. ¿Ya? A esto se le conoce como deben existir los límites laterales. Límites laterales. ¿Ya? Entonces nos vamos a acercar al menos 1, tanto por la izquierda como por la derecha, pero en la función, ¿ya? Es decir, en la gráfica de la función. Entonces, vamos a mirar aquí la función, vamos a mirar la gráfica de la función, y como yo ya tracé la frontera, vamos a hacer aquí un zoom, y vamos a decir, bueno, si yo voy caminando por la función, en la función, llego a la frontera, aquí, la topé, y por eso ustedes les pasaron funciones antes y les repasaron funciones, porque si estamos situados en este punto, ¿ya?, el valor de la función es el valor del i, ¿cierto? Entonces, en este punto, a esta altura, el i vale 2. ¿Ya? El i vale 2. Aquí. Si yo lo voy a mirar en el gráfico, el i vale 2. Entonces, puedo afirmar que si yo me acerco, ¿ya?, al x, cuando el x se acerca al menos 1 por la izquierda, ¿cierto?, el valor de la función es 2. Entonces aquí vamos a poner que se acerca a 2. ¿Ya? Veamos qué pasa por la izquierda, o sea, por la derecha. ¿Ya? Por la derecha, lo mismo, voy a hacer un zoom.
Me voy a acercar por la derecha, camino, llegué a la frontera, ¿cierto? Y llegamos a la misma altura, al 2. ¿Ya? De hecho, técnicamente llegamos al mismo punto. Entonces, como llegamos al mismo punto, es decir, al 2, caminando por la izquierda y por la derecha, el valor del límite es 2. ¿Ya? Si estos límites laterales son iguales, yo puedo afirmar que no importa si camino por la izquierda o por la derecha, siempre y cuando me acerque al menos 1, la función se va a acercar al 2. ¿Ya? Es decir, la condición para que este límite exista y sea ese valor, estos dos resultados tienen que ser iguales. Los límites laterales deben ser iguales. ¿Ya? Esa es la condición. Si estos resultados a mí me hubiesen dado distintos, ¿ya? Yo no puedo concluir que ese número, ¿ya? Que aquí existe un número fijo. Es decir, si por ejemplo acá me hubiese dado 2 y acá 3, ¿ya? Yo no puedo decir el límite entonces es 3. ¿Qué pasa con el 2? O decir 2. ¿Qué pasa con el 3? ¿Cuál de los dos elijo? Entonces, como no puedo elegir ninguno de los dos, uno por sobre el otro, simplemente yo digo que el límite no existe. ¿Ya? Mire, vamos a realizar ahora el límite, ¿ya? Cuando el x se acerca a 0, ¿ya? El límite cuando el x se acerca a 0 en la función, entonces aquí vamos a anotar el límite, el límite de cuando el x tiende a 0, yo digo se acerca mejor, ¿ya? Nos acercamos al 0, tiende a 0, ¿ya? En la función, ojo, en la función, también ahí es como uno lo dice en la función, el límite cuando el x, entonces para que este valor exista, debo caminar al 0 por la izquierda y debo caminar hacia el 0 por la derecha, siempre observando la función. ¿Ya? Entonces, voy a trazar aquí una frontera nuevamente. Voy a trazar aquí con la línea recta. El 0. Aquí está el 0 al medio. Esto lo voy a trazar con un más grueso para que se note y verde. Aquí. ¿Cierto? Ahí está el 0 justo en medio. Entonces, tenemos que caminar hacia el 0, hacia esa frontera, por la izquierda. Camino por la izquierda. Y al topar la frontera, ¿a qué altura estoy en la gráfica? A la altura del 1. ¿Ya? A la altura del 1. Entonces, voy a escribir acá el 1. Aquí. Vamos a escribir 1. ¿Ya? Luego, vamos a caminar por el otro lado. Es decir, por la derecha aquí. Por la derecha. Camino por la derecha. Y nuevamente, al chocar la frontera, llegamos a la misma altura. ¿Ya? Que también sería el 1. Entonces, caminando por la derecha hacia el 0 y caminando por la izquierda, llegamos al mismo número, que sería el 1. ¿Ya? Que sería el 1. 1, 1, por lo tanto, el límite caminando por la izquierda o por la derecha va a ser 1. ¿Ya? Repito lo mismo, siempre y cuando, yo voy a concluir que este límite vale 1, siempre y cuando los laterales sean el mismo número. ¿Ya? Voy a pasar ahora un ejemplo donde no sucede esto. Ahora, alguien podría a lo mejor pensar, si yo borro aquí el gráfico, podría a lo mejor pensar, e hilar un poquito más fino y decir, pero aquí hay un salto en la función, ¿es cierto? Aquí, acá hay un salto en la función, pero a la hora de calcular límites no nos afecta. ¿Ya? A la hora de calcular continuidad, que no creo que lo hayan visto continuidad, porque no es necesario en este caso, en el curso, analizar la continuidad de funciones, ahí claramente me afectaría, pero estamos solamente calculando los límites.
Aquí voy a ver un ejemplo donde no ocurre eso de que los límites laterales son iguales. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, yo recuerdo que este mismo ejercicio salió en la prueba del, a ver, ¿cuándo fue? Segundo semestre del año anterior, ¿sí? Hace un año atrás. Estaba el mismo profesor, puso este mismo ejercicio, de hecho este lo saqué de la prueba, ¿ya? Que pedía calcular estos límites, estos que están acá, ¿ya? Entonces, lo vamos a ir haciendo, aquí lo vamos a anotar. Entonces dice, el límite, cuando el x se acerca a menos 1 en la función. Vamos a hacer el a. Entonces, para poder concluir este límite, necesito saber, ¿ya? Primero los límites laterales, es decir, cuando nos acercamos al menos 1 por la izquierda en la función, y el límite cuando nos acercamos al menos 1 por la derecha en la función. ¿Ok? Ya. Entonces, como estamos hablando, como nos estamos acercando al menos 1, ¿ya? Al menos 1, aquí está. Lo que voy a hacer, nuevamente, utilizar la estrategia de la frontera. Aquí vamos a trazar la frontera, ¿ya? Y nos vamos a acercar a esa frontera por la izquierda y por la derecha, ¿ya? Entonces, si yo me acerco aquí por la izquierda, ¿cierto? Choco la frontera en esa altura. Si me acerco por la izquierda, choco a la misma altura. Por lo tanto, ¿ya? Si choco, voy por la izquierda, me da 1. Por la derecha me da 1. Por lo tanto, el límite es 1. ¿Ya? Muy similar a lo anterior. ¿Qué pasa con la pregunta B? ¿Ya? En la B es donde estamos con problemas. El límite, ¿ya? De cuando el x se acerca a 1 o tiende a 1 de la función, ¿ya? Entonces, nuevamente, como nos estamos acercando al 1, voy a trazar aquí, ¿ya? Mi frontera en el 1, y vamos a analizar los límites laterales, ¿ya? Límites laterales. El límite de cuando el x tiende a 1 por la izquierda y el límite de cuando el x tiende a 1 por la derecha. Ya. Si caminamos hacia la frontera por la izquierda, ¿cierto? Llegamos a esta altura. Ya, voy a hacer aquí un zoom. Si caminamos por la izquierda, ya, desde la izquierda, camino desde la izquierda, llego a esta altura, a la frontera, es decir, me da 1. ¿Ya? Entonces, el límite por la izquierda me daría 1. Por otro lado, ¿cierto? Si camino por la derecha, camino por la derecha, ¿cierto? Llego a la frontera de esa altura, es decir, a la altura del 2. Entonces acá, ya, acá me da 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que concluir acá? Como los límites, el límite de cuando el x tiende a 1 por la izquierda, la función es distinto, ¿ya? Es distinto al límite de cuando el x tiende a 1 por la derecha en la función. ¿Ya? Esto implica que este límite que está acá, no puedo saber si es 1 o si es 2. Como no puedo saber si es uno o el otro, yo puedo decir que este límite no existe. ¿Ya? No puedo concluir ninguna cosa. O, como se suele escribir en matemática, con ese símbolo. ¿Ya? Simplemente le escribo ese simbolito al ladito del límite, digo que ese límite no existe. ¿Ya? Ese símbolo significa que no existe. ¿Ya? Como les digo, esta es pregunta de prueba.
Ya, si eso ocurre, siempre y cuando, ¿cierto?, los límites laterales son distintos. Ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, Dígame, pregunte nomás. ¿eso es distinto a cuando se indefine la función? ¿Es distinto? Ya. Sí, eso es distinto. Cuando los límites se indefinen, debemos pasar a eso. Ya. Cuando los límites quedan indeterminados. Eso es otra cosa. Ya. Buena pregunta. De hecho, vamos a trabajar acá. Uno el 21. Este estaba en la presentación. ¿Ya? Y también salió en una evaluación. El semestre el año pasado. Entonces, este se indefine. ¿Ya? Entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, del C, para que vayamos avanzando, tengo que hacerlo de la misma manera. O sea, en el fondo, ustedes fíjense en este detalle, que si yo trazo la frontera y veo que me llego por la gráfica a la misma parte, listo. El límite me va a dar. En cambio, ¿qué pasa aquí? Claramente hay una discontinuidad en la función porque la línea está acá y la otra línea parte de arriba. Entonces, obviamente, voy a llegar a partes distintas. ¿Ya? Así que es por eso que aquí da que el límite no existe. Bueno, en el C les debería dar, por la izquierda y por la derecha les debería dar 3. Por lo tanto, el límite general es 3. Ya, ahora vamos a pasar al cálculo de límites. ¿Ya? El cálculo de límites. Antes que continúe, ¿Sí? en ese mismo ejercicio que usted dijo que fue como un ejemplo de prueba, Ya. ¿Cómo tendríamos que nosotros desarrollarlo? Así Tal cual como está ahí. sí, con esto basta. Ya. Porque en realidad, esto es información, esta información se extrae del gráfico. Entonces, lo que uno como profesor a veces busca con estos tipos de ejercicios es que el estudiante sea capaz de extraer la información del gráfico y concluir a partir de esta. Nada más. Ok. Extraer la información, responder. Ya. ¿Ya? Gracias. Y argumentar, o sea, escribir aquí que como el límite por la izquierda es distinto al límite por la derecha, por lo tanto, el límite de la función, usted le pone inmediatamente ese símbolo. No existe. O no existe el límite de la función cuando el x tiende a 1. ¿Ya? Lo puedo escribir de esas dos formas. El límite no existe o no existe límite cuando el x tiende a 1 en la función. Más que nada eso. Es extraer información, argumentar que debido a esto, el límite no existe. O extraer la información, ¿ya? Como el criterio del límite dice que tienen que existir los laterales para que sean iguales, listo. ¿Ya? No hay mucho cálculo que hacer acá. No hay Ya. mucho. ¿Dónde empieza el cálculo? En ejercicios de límites como estos. ¿Ya? ¿Por qué? Como lo dije al principio, la idea de estos límites es, claro, el valor, por ejemplo, del x, aquí, ¿ya? Si uno lo lee, uno debería decir, bueno, el límite, es decir, el límite de la función, nos vamos a acercar a la función, a esta función, acá está escrita, ya no dice solamente f de x, sino que ya aparecen los numeritos, aparece el x al cuadrado, todo el cuento. Pueden aparecer raíces, ¿ya? Que nos vamos a acercar en esa función, en la gráfica, ¿ya? Cuando el x tiende a menos 2, ¿ya? Entonces aquí nosotros tratamos al x como si fuera menos 2, ¿ya? Aquí lo tratamos tal cual como si fuera menos 2. ¿Ya? Acá lo mismo. Vamos a tratar aquí la variable es t. Cuando el t tiende a menos 3, es tan cercano al menos 3 que lo tratamos como si fuera menos 3. Que entonces lo único que nosotros tenemos que hacer acá sería, primer paso siempre, reemplazar. ¿Ya? Reemplazar, ¿cuál valor? En este caso, el valor de t en la función. Algo prácticamente equivalente a calcular f de menos 3. ¿Ya? Cuando ustedes tomaban el valor de una función y lo reemplazaban. Eso es.
¿Ya? Entonces aquí lo vamos a calcular. Entonces, acuérdense, el primer paso siempre reemplace. ¿Ya? Y eso le va a indicar, ¿ya? Le va a indicar cuál es su siguiente paso a seguir. Porque si usted reemplaza, a ver qué es lo que pasa aquí. Ya, vamos a reemplazar. Si el t vale menos 3, esto equivale a menos 3 menos 2 dividido en menos 3 más 5. ¿Cierto? ¿Cuánto da esto como resultado? Menos 3 menos 2 menos 5. Menos 3 más 2, o sea, más 5, me da 2. Positivo, más 2. ¿Ya? Entonces, acá, esta fracción podría simplificarla, podría incluso, ¿qué pasa? Podría incluso a lo mejor buscarla como decimal. Usted puede responder esto, o lo puede a lo mejor escribir así, o escribir menos 2,5, que es lo mismo, ¿cierto? Como aquí yo encontré un valor numérico, ¿cierto? Encontré un resultado, es simple. Vamos a concluir entonces que el límite de la función cuando el t se acerca al menos 3, en esta función, es justamente ese valor que yo acabo de encontrar. Eso es todo. Es reemplazar. ¿Ya? Entonces, primer paso, siempre los límites, cuando lo calculen, reemplacen. Si a usted le da un resultado, le da un numerito exacto, listo. Ese es el valor. No tienen nada más que hacer. ¿Ya? Es como evaluar una función. Ahora, hay algunos límites al infinito, ustedes no ven. ¿No vieron, cierto? Con límites del infinito. No, yo creo que no. ¿Ya? Pero hay algunas cosas que ustedes la pueden comprobar con la calculadora. Y es que si usted pone 0, por ejemplo, dividido en 0, y usted le aprieta es igual, le va a dar error. ¿Ya? ¿Por qué? Generalmente usted no puede dividir algo en 0. En los límites sí. Pero 0 dividido en 0 es algo que está indeterminado. ¿Ya? Y la otra indeterminación muy común en los límites es que algo le quede infinito dividido en infinito. Son esas dos. ¿Ya? Entonces aquí, ¿ya? Aquí pasa esto. Porque si yo utilizo el mismo procedimiento, ¿ya? Vamos a, primero que todo a reemplazar. ¿Ya? Voy a reemplazar aquí. Menos, dice x cuadrado, entonces digo menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2. Ya estoy reemplazando esa x con ese menos 2 y esa x con ese menos 2 también. Ya, si es negativo, póngale paréntesis para que no se vaya a equivocar. Y aquí me queda menos 2 más 2. ¿Ya? Entonces, menos 2 al cuadrado, ya menos 2 por menos 2 me va a dar 4. Más menos 2 por 2 me da menos 4. ¿Ya? Menos 2 más 2 es 0. Y esto me da 0 en el numerador, 0 en el denominador. Ahí se ¿Ya? indefine. Y ahí justamente se indefine. Esto matemáticamente no está definido. ¿Ya? Esto no está definido. Ahora, ojo, ojo. Antes de ver cómo se resuelve esto, no confundir, porque el otro día me hicieron la misma pregunta, no confundir si hubiese pasado esto quizás. ¿Eso está indefinido? ¿Eso está indefinido? ¿Cuánto da esto? 0. 0. 0. 0. Tú lo puedes comprobar directamente en la calculadora, puede poner a lo mejor 0 dividido en 4 si es que se le olvida. Le va a dar 0. Y ahora viene la pregunta, que es donde a lo mejor se equivoca. A lo mejor. Si yo lo hubiese escrito así, ¿cuánto me da esto? Pruébelo con la Eso calculadora. está indefinido, Sí. bro. Indefinido también, Eso no está indefinido. pero va a arrojar ¿Ya? error. ¿Ya? Sí, ya, sí, la calculadora le va a arrojar error.
Solamente vamos a considerar, cuando hablemos, ojo, con lo que les voy a decir, vamos a considerar indefinido, ya en este caso, cuando hablemos de límites, 0 dividido en 0. Pero 4 dividido en 0, hablando de límites, esto es infinito. ¿Ya? Así que, aunque la calculadora le diga indeterminado, esto, en teoría de límites, es infinito. Así que, asegúrense muy bien de reemplazar los resultados. ¿Ya? Esta parte de evaluar el valor del X, háganlo 2 o 3 veces. Asegúrense de que esto está, este 0 y ese 0 están correctos. ¿Ya? Porque 4 dividido en 0 en la calculadora, claro, le da error. Pero matemáticamente, al hablar de teoría de límite, eso da infinito. ¿Ya? Entonces, si nos aparece algo como esto, ahí con el infinito quedaría resuelto. Sí, queda resuelto. Ya, ok. ¿Ya? Queda resuelto. Vamos a ver cuáles son esos casos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa entonces si se indefine? Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es buscar y aplicar todo lo que nosotros deberíamos saber de matemáticas: factorización, división sintética, división larga, la conocieron ustedes, ¿cómo se llama? Racionalización. ¿Para qué? Para buscar una expresión algebraica similar que no se me indetermine. Entonces, claro, miren, suena un poquito redundante, pero miren, supongamos que yo tengo a lo mejor, voy a pensar aquí en 2 cuartos. ¿Es lo mismo que 1/2, no? 2 cuartos es lo mismo que 1/2. Creo que estamos de acuerdo que sí. ¿Ya? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el 1/4, ¿ya? O sea, el 2 cuartos, usted lo puede escribir el 4 como 2 por 2, ¿cierto? Lo simplifica y le queda 1/2. Entonces, son equivalentes. Al simplificar, yo encuentro una expresión equivalente. Generalmente, cuando se indetermina, lo que nosotros tenemos que hacer es simplificar o racionalizar. Ya dentro de los ejercicios que ustedes tienen, todos los que tienen que hacer es de simplificar. ¿Cómo vamos a simplificar? Factorizando. Por eso usted aprendió a factorizar el semestre anterior. Entonces aquí vamos a tomar la expresión x cuadrado más 2x, ya, partido en x más 2. Entonces, ¿qué parte de esto podríamos factorizar? En el denominador, en la partecita de abajo. ¿Tengo algo que se pueda factorizar? No. No, ya. Lo mantengo entonces. Lo escribo como x más 2. ¿Y en el numerador? Sí. Ya, ¿por cuánto podríamos factorizar arriba? Por X. Ya, por x. Si yo factorizo por x, entonces me queda x más 2. ¿Ya? Porque x por x, x cuadrado, x por 2, para comprobar 2x. Recuerde que lo pueden comprobar así, multiplicando con propiedad distributiva. Ahora sí, yo puedo simplificar. ¿Qué puedo simplificar? Recuerdan que también tuvieron que hacer algunos ejercicios largos, los que tenían que factorizar acá, factorizar allá, factorizar y simplificar, ir simplificando, es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es lo que quedó entonces? ¿Qué sobrevivió? Solamente x. Es decir, esta expresión es equivalente a x. Entonces podemos hacer un cambio. Cambio en el equipo, entonces. Saquemos este límite. Entonces, como esta se indeterminó, cambio y la puedo cambiar perfectamente. Tengo incluso mi justificativo, ¿ya? Que al simplificar encuentro una expresión equivalente. Entonces, ¿qué pasa ahora si la cambio por x y reemplazo ese 2? ¿Ya? ¿Cuánto daría este límite entonces? Si reemplazo, tengo x y lo reemplazo con menos 2, me da menos 2. Listo. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hicimos? Tomar el numerito, reemplazarlo para verificar si se indeterminaba. Acuérdense,
0 sobre 0, indeterminado. Infinito dividido en infinito, indeterminado. ¿Ya? Si está indeterminado, factorizo, simplifico. Y ahí hago el cambio. ¿Cuál cambio? ¿Qué fue lo que cambié? Todo esto que está acá. ¿Ya? Gracias a la simplificación, yo puedo demostrar que era equivalente a X. ¿Ya? O equivalente a otra expresión. Y ahora, si yo tengo X, ¿cierto? Y la reemplazo por menos 2, directamente, no tengo más cálculos que hacer, me queda menos 2. ¿Ya? Ahí tengo una indeterminación. Bien, voy a buscar otro que está dentro de la presentación. Ya, denme un cachito, Ya. ¿Se entendió o no? ¿O hacemos otro, cierto? ¿De límites? ¿Sí? Profe, una consulta, entonces, cuando tengo un límite de una X tendiendo a un número, si me da 0 partido en un número, eso va a ser, el límite de eso va a ser 0 nomás. Es 0, al tiro. Es No 0. me Ya, y si tengo, como sea, un número partido en 0, ahí tengo que recién empezar a buscar la forma de... Si tengo un número partido en 0, eso es Sí, infinito. ¿Ya? Eso es infinito. O sea, tiende a infinito. Ninguno de estos en todo caso le va a pasar. ¿Ya? Los que tiene. Porque esta es la presentación, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? La que estoy compartiendo. Esta es la Sí, que yo esa tenía. es. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ¿por qué es infinito? Le voy a explicar por qué es infinito para que no se quede con la duda. Mira. Les voy a plantear un ejercicio. Una idea bien sencilla, mire. Supongamos que usted tiene 4 dividido en 1. Eso le da 4, ¿cierto? Si alguien tiene una calculadora a mano, hágalo. 4 dividido en 0,1. ¿Ya? 4 dividido en 0,1. Ah, da 40. Ahora, voy a seguir haciendo el ejercicio. Es como en una parte donde tenían que ser las tablitas. 4 dividido en 0,01. 4 dividido en 0,01. Me da 400. ¿Ya? Yo elegí el 4 por elegir un número, no puede ser con cualquier otro número. ¿Ya? 4 dividido en 0,0000, me salté algunos, 0,1. ¿Cuánto da esto? 4 dividido en, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? 6. ¿Ya? Esto me da 4 millones. ¿Ya? ¿Qué quiero demostrar con esto? Y que ustedes lo comprueben. Que mientras más pequeño es este número en la división, más grande es el resultado. ¿Ya? Mientras más pequeño es el número con el que divido, más grande es el resultado. Entonces, en teoría de límites, ¿ya? Aquí dice, por ejemplo, X tiende a 0, tiende a 0. Se acerca al 0, uno lo trata como si fuera 0, pero no es 0. Cuando uno dice que X tiende a 0, quiere decir que aquí hay un número extremadamente pequeño. Voy a ponerle exageradamente, voy a exagerar con los ceros. Por ejemplo, eso es 0,000000000, muchos ceros, 1. Que ese número ya se acerca a 0. Este número tiende a ser 0 porque es extremadamente pequeño. Por lo tanto, este resultado le debería dar un número extremadamente grande, como 4.000 millones, y así sucesivamente. Entonces, por eso se dice que si me queda un 0 abajo en el denominador, solamente, escuchen bien, solamente cuando hablamos de límites, yo puedo afirmar de que eso se acerca a infinito. Se acerca a un número demasiado grande. ¿Ya? Solamente cuando hablamos de límite. Ahora, si usted está resolviendo un ejercicio que no es de límite, 4 dividido en 0 no existe. Pero en teoría de límites sí.
¿ya? Porque dice aquí 0 tiende a 0, se acerca a 0. Es tan pequeño que se acerca a 0. Por eso no dice que da el resultado infinito. ¿Ya? Esa es la explicación. ¿Ya? ¿Se entiende o no? Sí, profe, se comprendió bastante. Ya. Entonces, en un ejercicio así, habría que ponerle infinito al resultado, el límite de ¿Qué eso le pone, es infinito? infinito. ¿Qué le pone infinito? Y en este concepto de límite no se es solamente infinito, no se ve como, o sea, no sucede como infinito positivo o infinito negativo. Buena pregunta. Mira, acá pasa esto, en este ejercicio. Hay infinito positivo y hay infinito negativo. ¿Ya? Miren, aquí, por ejemplo, si a nosotros nos pidieran calcular el límite de cuando x tiende a 0, ¿ya? 0, 0 está aquí justo al medio. A ver, lo voy a copiar a la pizarra mejor. Voy a copiar esta a la pizarra. ¿Dónde quedó? Ahí está. Dame un cachito. Ya. Aquí pasa esto. ¿Ya? Si yo observo el gráfico, vamos a calcular este, por ejemplo. Aquí se puede hablar del infinito. El x tiende a 0. ¿Ya? El x tiende a 0. ¿Qué significa esto? Que vamos a calcular. ¿Dónde está el lápiz? Aquí. Vamos a calcular el límite. Entonces vamos a hacer el b. El límite de cuando x tiende a 0 en la función. ¿Ya? Ojo, hay más indeterminaciones. Yo me guío por lo que la materia que a ustedes les pasa. ¿Ya? Ojo ahí. Yo me voy guiando siempre por la materia que a ustedes les pasa. Ya. Si yo me quiero acercar al 0, tal cual como lo hice al principio, voy a analizar los límites laterales. ¿Ya? Límite de la función cuando me acerco al 0 por la izquierda y el límite de la función cuando me acerco al 0 por la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Voy a trazar la frontera en el 0, tal cual como lo hice antes. Vamos a hacer más grueso todavía. Ahí. Ahí. ¿Ya? Ahí está la frontera. Entonces, voy a caminar por la izquierda. Si yo camino por la izquierda, en la gráfica, ¿hacia dónde me voy? Me fui hasta abajo. Me traté de acercar a la frontera, pero ¿qué pasó en la gráfica? Nos fuimos hasta abajo. ¿Hasta dónde? Hacia el infinito negativo. Entonces, si camino por la izquierda en la gráfica, voy a terminar cayendo al infinito negativo. Por otro lado, si camino en la gráfica por la derecha, hacia la frontera que yo mismo dibujé, hacia dónde voy a ir avanzando, me va a hacer tratar de acercar a la frontera lo más posible, hasta que voy a llegar al infinito aquí, positivo. ¿Dónde está el? Aquí está. Hacia el infinito me fui hacia arriba, donde está aquí el infinito positivo, ¿cierto? ¿Existe ese límite o no existe? Es ahí la pregunta. Ambos son infinitos. ¿Existe el límite o no existe? ¿Cuál infinito le pongo? ¿El positivo o el negativo? ¿O simplemente digo que no existe? No existe. Porque uno se fue hacia arriba y el otro se fue hacia abajo. No ¿Ya? No existe. puedo ver si es positivo o negativo. ¿Ya? Entonces, aquí simplemente yo digo que este límite, ¿cierto? No existe. Listo. ¿Por qué? Porque los límites laterales son diferentes. ¿Ya? Aquí tiene un ejemplo, y esta gráfica, por si acaso, esta gráfica, si usted lo quiere comprar en un graficador, así evidente que es de la función 1 partido en x. ¿Ya? 1 dividido en x. ¿Ya? Entonces aquí al acercarse al 0, me queda, si yo reemplazo el 0, me queda 1 partido en 0 y uno dice que tiende a infinito. Pero técnicamente no existe. ¿Ya? Entonces Profe, podría reemplazarlo y decir que tiende a infinito, pero al analizar los límites laterales claramente no existe. ¿Ya? Que son dos cosas diferentes. Analizarlo oiga, por lo... profe, Dígame. entonces en un caso de un ejercicio donde
O sea, la forma más fácil para verlo y ver para qué lado va, o sea, si es infinito positivo o infinito negativo, realizando la gráfica. Sí, justamente eso. Analizando los límites laterales. ¿Ya? Analizando justamente los límites laterales. Pero como les digo, no hay ejercicios dentro de los que ustedes tienen de ese tipo, o sea, dentro de los que están en la presentación. Por ejemplo, yo podría mostrarle, a ver, estos, por ejemplo, estos tienden al infinito, que son de otro tipo de límites. ¿Ya? Pero ustedes no tienen eso en la guía y como les dije, yo me baso en lo que a ustedes les pasan en las presentaciones y yo tengo que tratar de no salirme de ahí. ¿Ya? Así Profe, que, para no quedar con la duda, por ejemplo, si fuera en el caso de, ya, el mismo 4 partido por 0, pero fuera menos 4 partido por 0, ¿eso se entiende que sería infinito negativo? sí, sí, Por ejemplo, también, ya. sí. ¿Ya? Así que eso. ¿Ya? Eso es la explicación de por qué, ya, bueno, esto se indetermina y lo otro, el 4 partido en 0, no. ¿Ya? Esa es la explicación. El otro yo puedo decir que no existe, pero no que no está, no que está indeterminado, ¿ya? No son cosas, no es lo mismo. ¿Vale? No es lo mismo decir que está indeterminado con decir que no existe. Está indeterminado, cuando uno dice que está indeterminado, uno dice que esta expresión está indeterminada. ¿Ya? Miren, saquemos otro de la guía, por ejemplo. Esto lo han resuelto, ¿cierto? ¿O alguien ha hecho alguno de estos? No sé, podríamos probar con el 29. ¿Ya? 29. ¿Ya? O sea, aquí, entonces, primer paso siempre, reemplazar. Si yo encuentro un número, ese es el resultado. No me complico más. Ahora, si no encuentro el número, tengo que buscar la forma de buscar una expresión equivalente. Entonces, primer paso, reemplazar. Vamos a reemplazar aquí el x como si fuera 4. Entonces me quedaría 4 elevado a 2, 4 elevado a 2 menos 9 por 4 más 20. ¿Ya? Entonces acá me queda 4 elevado a 2 también abajito, menos 3 por 4 menos 4. ¿Ya? Verifiquen que esté bien reemplazado, porque de verdad esta parte del ejercicio es importante. Equivocarse al calcular acá, ¿ya? Implica que usted tome la decisión de factorizar o no. ¿Ya? Si usted a lo mejor usted se indeterminaba, pero si se equivocó y le dio resultado 2, y usted le dice, ya 2, puede que ahí cometa un gran error. Así que dense el tiempo de ver si reemplazó bien y después de calcular bien. 4 elevado a 2, 16. 9 por 4, menos 36, ¿cierto? Más 20. ¿Ya? Más 20. Voy a seguir calculando el numerador. Tengo 16 más 20, 36, menos 36 me da 0. Hasta ahora eso no me dice nada. Me dice que puede ser 0, como también puede que se indetermine. Todo depende ahora del numerador, o sea, del denominador. 4 elevado a 2, 16, menos 4 por 3, 12, menos 4, ¿ya? 16 menos 12 me da 4, y 4 menos 4, 0. Se indeterminó. ¿Ya? Repito, si aquí me hubiese dado 2, por ejemplo, yo digo que esto es 0. Listo. Pero se indeterminó. ¿Ya? Como se indeterminó, vamos a aplicar lo que ya conocemos de álgebra para poder simplificar esta expresión y poder encontrar algo equivalente. ¿Ya? X cuadrado menos 3x menos 4. ¿Ya? Entonces, aquí se aplica lo de la factorización de los trinomios ordenados. ¿Ya? Que a lo mejor este lo puedo separar en x por x, números que multiplicados me den 20, que sumados restados me den 9.
¿ya? Entonces ahí lo vamos a factorizar, ¿cierto? Entonces se va a dar el caso de la factorización. Hay veces que esta factorización le puede complicar porque puede incluir, no vi ninguno en todo caso de los que están en la presentación, puede que usted se vea la necesidad de aplicar división sintética o división larga, ya, de polinomio. Pero no vi ninguno así en la presentación por si acaso. Entonces, separamos esto. X por X, ya, para que me aparezca el X cuadrado. Números que multiplicados me den 20 y sumados restados me den 9. 4 por Menos 5. 4 por 5, ¿cierto? 20, lo sumo me dan 9. Estamos de acuerdo. Análisis de los signos. Si es más, signos iguales, ¿cierto? Y los números son con signo negativo. Entonces le voy a poner menos, menos. ¿Ya? Veamos en el denominador. El X cuadrado lo separo en X por X. ¿Ya? El número que multiplicado me den 4, sumados, restados me den 3. ¿Ya? Tengo entonces 4 por 1. Signos distintos, signo negativo aquí me implica que son diferentes y que el mayor es negativo. Se me queda menos, más. Estoy esperando la pregunta en todo caso. Aquí hay una pregunta que siempre me hacen. ¿Qué tenemos aquí? Simplificamos. Simplificación. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que vamos a reemplazar toda esta expresión, ¿ya? Toda esta expresión la vamos a reemplazar límite de cuando el X tiende a 4 por, ¿ya? La vamos a reemplazar por X menos 5, X más 1. ¿Por qué? Porque al simplificar encuentro una expresión equivalente que sería esta. Reemplazo entonces 4 menos 5, 4 más 1. 5, y acá me queda menos 1. Entonces el resultado de este límite es menos un quinto. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta que a lo mejor estaba esperando? ¿Siempre se podrá simplificar ahí, aquí, esto con esto? ¿O qué pasa si no se puede simplificar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa si no se puede simplificar? ¿Mm? ¿Ustedes creen que hay casos en los cuales no se puede simplificar? Si hay casos, profe. Sí, sí van a Pero, encontrar. ¿Ya? No ¿pero les qué va a se pasar hace? esto. No hay mucho que hacer en ese caso. No lo va a poder, va a estar indeterminado, no va al límite. ¿Ya? Pero puede pasar. ¿Ya? Simplemente no existiría una factorización con la cual usted puede simplificar. Pero todos los que están aquí, por ejemplo, ese, todos, están hechos para que usted, de hecho, uno hace los ejercicios justamente para que factoricen y simplifiquen. O en su defecto racionalicen. Pues no hay ninguno que implique racionalización. ¿Ya? Profesor, Dígame. ¿puede ser el 13? ¿Para 13, 13. recordar algo? ¿Este que está acá? ¿El 13? Sí, profesor. Sí, sí. ¿Cuál es el primer paso? Obviamente, reemplazar, ¿cierto? Aquí está. Ya, vamos a reemplazar. ¿Ustedes creen que acá se va a indeterminar algo, no? ¿Me debería quedar 0 sobre 0 o en su defecto infinito sobre infinito? ¿Me podría quedar así? Si no es una fracción. ¿Mm? Lo veo difícil. Entonces, el primer paso sería, igual como lo hicimos en el otro, reemplazar. Me quedaría menos 1 elevado a 3 menos 3 por menos 1 elevado a 2 menos 2 por menos 1 más 1. ¿Ya? Calculamos.
Ya, mucho cuidado, igual aquí. Menos 1 elevado a 3. ¿Ya? Recuerde que si es negativo con exponente impar, me va a quedar negativo. ¿Ya? O también lo puede calcular menos 1 por menos 1 por menos 1. Me va a dar menos 1. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el primero. Tengo ahora menos 1 elevado a 2 exponente par. El resultado es positivo. Entonces, menos 1 por menos 1 me va a dar positivo. Y ese positivo, por el menos 3 de adelante, me queda finalmente menos 3. ¿Ya? Voy a continuar. Ahora, menos 1 por menos 2 más 2 más 1. ¿Ya? Como tengo sumas y restas, ¿ya? Trabajamos de izquierda a derecha. Menos 1 menos 3 te da menos 4. ¿Ya? Menos 4 más 2, menos 2. Y menos 2 más 1, menos 1. Como encontró un resultadito, un numerito, aquí le pone menos 1. Listo. ¿Ya? Parecía más complejo porque era un polinomio Sí, más. por eso pensé que era más complejo, pero no. No, eso le digo. Ahora, pasa lo mismo en estos, ojo, en estos que tienen raíz. Es cosa de reemplazar nomás y les va a dar el resultado. ¿Ya? Pasa lo mismo en estos que tiene aquí. Este reemplace, le va a dar el resultado. También aquí reemplace la raíz de 18. ¿Ya? Cosa de reemplazar. Acá, por ejemplo, en este tiene fracción. Te reemplaza aquí, reemplaza acá, y no se le va a indeterminar. De hecho, le debería dar 4 positivos. Sí, 4 positivos. ¿Ya? Eso en cuanto a los límites. No sé si a lo mejor tienen alguna otra duda respecto a estos ejercicios. ¿Ya? Acá, por ejemplo, las tablitas, no hay mucho que hacer, es cosa de ir calculando, ¿ya? Ir reemplazando en la función nomás. Ir reemplazando, o puede ser con la calculadora y reemplazando. ¿Ya? Ahora, ¿para qué se enseña límites? Se enseña para esto, que está acá. ¿Ya? Por eso ustedes no ven en sí, no como que ver mucho la teoría del límite, no viene mucho al caso porque lo que ustedes aplican y van a aplicar el resto del curso es derivadas. ¿Ya? Tiene que aprender a derivar de alguna forma. ¿Ya? Y esto es justamente derivado. Profe, Diga. profe, antes que continúe con derivadas, yo tengo la duda con un ejercicio que nos dio el profe que cuando h tiende a 0 de una raíz que está racionalizada. Ya, sí. Yo factoricé y me daba como 1 partido en h cuando h tiende a 0. ¿Cómo lo tendría que...? Sería como 1 en 0. Este que está aquí. Ese. ¿Sí? Ah, ya. Pero le pidió que lo calculara o que lo hiciera en esta tablita. Que lo evaluáramos y que lo hiciéramos en la tabla. Ah, ya. Ahí sí habría que reemplazar. Exactamente. Usted aquí solamente reemplace. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si usted, pero no reemplazar con el 0, ojo, aquí no tiene que reemplazar con el 0. Si usted reemplaza con el 0, se le va a indeterminar. ¿Ya? En la tablita, sí tendría que ir reemplazando, por ejemplo, escribiéndolo, por ejemplo, con el menos, con ese valor. Entonces, escribir raíz de 1 más menos 0,1 menos 1 partido en menos 0,1. ¿Ya? Y después con el otro, y después con el otro, y así. Ya, ok. Eso es. Porque si usted reemplaza con el 0, aquí se le va a indeterminar. Y tendría que racionalizar. El único ejercicio, pero aquí no le están pidiendo calcular eso, simplemente le están pidiendo completar la tabla. ¿Ya? Ya. ¿Sí? Gracias. Y acá está la presentación de derivada. Mira. Primero, ¿por qué es tan importante el concepto de derivada?
voy a utilizar el programa. Mira. Voy a escribir aquí una función. La función cuadrática ustedes la conocen, ¿ya? ¿Por qué es tan importante el concepto de derivada? ¿O qué significa derivada? Y aquí yo acabo de dibujar, voy a dibujar una derivada. ¿Qué significa la derivada? Significa geométricamente, ¿ya? Y esto, entenderla geométricamente es importante para la aplicación en sus problemas, ¿ya? Geométricamente significa que aquí yo tengo una recta, ¿cierto? Que pasa por la función. Entendamos que la función cuadrática aquí es la línea verde, ¿ya? Es la línea verde. Y yo tengo una línea recta, ¿ya? Que toca a la función, a la verde, ¿cierto? La toca, la está rozando, la toca por un punto y nada más, ¿cierto? Entonces yo aquí le hago zoom y digo, claramente se toca. Pero ¿cuándo la toca solo en un punto? Cuando estos dos puntitos se juntan, ¿ya? Ahora, cuando nosotros calculamos la derivada de una función, lo que nosotros estamos haciendo, estamos calculando la inclinación de esta recta tangente. ¿Ya? Esto se llama recta tangente, es decir, una recta que pasa por un determinado punto. La inclinación, la pendiente. ¿Ya? Entonces, entienda que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la función. La pendiente. Ahora, ¿por qué a ustedes le pasan esta formulita? Esta que está aquí. ¿De dónde sale esa fórmula que tiene un límite? ¿Qué significa? Significa, a ver, ya, si este punto A está, a ver, ¿cómo lo quiero hacer para poder rayar aquí? Ya. Si este punto A, ya, tiene coordenadas, y este punto A, por ejemplo, es X, ¿ya? X, y esto aumenta una distancia H, que sería este punto X más H, ¿ya? ¿Por qué aquí la fórmula dice cuando el H tiende a 0? Cuando el puntito, la distancia entre los dos puntitos es mínima, es casi 0, ¿ya? La pendiente la calculamos con ese límite. ¿Ya? Repito, acuérdese de la pendiente para los problemas de aplicación, ¿ya? Porque va a ser muy importante después el tema de la pendiente, ¿ya? Y por eso es que se aplica esta formulita de la derivada. Que le pregunten, aplique esta fórmula, es pregunta de prueba. Después no la va a estar aplicando porque va a aprender otros métodos para hacerlo así, mucho más rápido, ¿ya? Para comprobar. Pero de ahí viene esta fórmula de la gráfica. ¿Ya? Otra cosa, aparte que la derivada es la pendiente, también la derivada nosotros la vamos a representar con f comita o f prima, y prima, ¿ya? ¿Ya? La derivada de y respecto a la variable x, o la derivada de la función de f de x respecto a la variable x. ¿Ya? Generalmente esas son las 4 formas de representar la derivada. ¿Ya? Por eso aquí aparece f comita, f prima, es igual a este límite. ¿Ya? Ya. Eso ya lo sabían, ¿cierto? Sí. Eso ya lo sabían. ¿O no? ¿O sí o no? Ya. Eso es lo Sí, que profe, estaba. pero no Pero, está tan claro, eso sí. No, ya. yo en mi caso no lo tenía tan claro Ahora veamos en cómo se cuanto aplica esto. geométricamente. Veamos ahora cómo se aplica esto a los ejercicios, ¿ya? Entonces, por eso aquí aparece, en algunas partes aparece d de x, en otras va a aparecer d prima, y, o sea, f prima, y prima, es lo mismo, ¿ya? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, miren, vamos a hacer este mismo que está en la presentación, de cómo es que se calcula la derivada, ¿ya? O vamos a hacer después unos de los que están abajo.
este mismo. ¿Ya? Y es igual, no, si está muy, y es igual a 2x más 3. Está muy sencillo, pero vamos a partir por algo bien sencillo. Entonces vamos a escribir aquí la función y es igual a 2x más 3. ¿Ya? Recordemos sí que el y, a mí para trabajar con la derivada, en lo personal prefiero trabajar con f de x. ¿Ya? Para que ustedes lo vean que en el fondo es lo mismo que está aquí. Esto es lo mismo que esto. ¿Ya? Y también en la fórmula aparece, fíjense ahí, f de x más h. ¿Ya? Entonces, ustedes, si saben f de x, podrían calcular f de x más h, ¿o no? ¿Ya? Esto lo vieron cuando evaluaban funciones el semestre anterior. ¿Ya? ¿Cuál sería f de x más h? Que donde está el x, yo voy a escribir x más h. Entonces, vamos a escribir 2 por, ya no es solo x, sino que vamos a escribir x más h más 3. ¿Ya? Ahora vamos a aplicar la fórmula. Entonces, para encontrar y' o f', vamos a aplicar el límite, dice la formulita, cuando sh, que era la distancia, se acerca a 0, de las dos funciones. Dice f de x más h, entonces escribo esto, aquí lo voy a destacar, f de x más h, por lo tanto, escribo esto que está acá, ¿ya? 2x más h más 3, dice la fórmula ahora ahí, ojo, menos f de x, ¿ya? Dividido en h. Y yo hice a propósito aquí un error. Hay algo que no escribí, que me puede afectar en todo el resultado. ¿Qué es lo que creen ustedes que no escribí? F de x corresponde a eso, ¿ya? De hecho, lo voy a marcar con colores diferentes mejor. Aquí, este corresponde a ese, que está aquí. No me gustó el color, a ver, otro que se note más. Ese, ahí sí. Hay algo que no escribí, que de verdad es el error, uno de los errores más comunes que cometen cuando aplican esta fórmula. Que a propósito no lo escribí. Me quedo café. Nadie echa de menos algo. Hay algo que muchas veces le digo, agréguelo por si acaso. Empieza con P. ¿El paréntesis? P de paréntesis, sí, justamente. Cuando en esta parte escriban la función, aquí está en azulito, escríbanla con paréntesis. ¿Ya? Porque este menos, que está en la flecha, le cambia el signo al primero, al segundo y al tercero y a todos los términos que tengan hacia adentro, ¿cierto? Entonces, si yo no escribo los paréntesis, yo lo voy a interpretar como menos 2x más 3. ¿Ya? Ese es el error. Un error así, pero muy común. Ya. Ahora, sería ideal que yo pudiera reemplazar este valor del h acá. Pero antes de reemplazar, ¿cierto? Para encontrar el resultado del límite, ¿ya? Para encontrar el resultado del límite, deberíamos nosotros aplicar lo que sabemos de álgebra, simplemente, primero que todo, para ordenarlo y ver qué es lo que se puede eliminar también. Términos semejantes, todo eso. 2x, 2 por x, 2x, 2 por h, más 2h, más 3, menos, más 3, me faltó el 3 ahí, menos 2, menos 2x y menos, con más, menos 3. ¿Ya? No hubiese puesto el paréntesis, se me olvida que ese 3 es negativo. Partido en h. ¿Ya? Partido en h.
¿Restamos o sumamos los términos semejantes? ¿Ya? Restamos o sumamos los términos semejantes. ¿Cuáles son los semejantes? Por ejemplo, 2x menos 2x, 0. Chao, se van. 3 menos 3, ¿cierto? También ese con ese también se van, porque tengo 3 menos 3. ¿Y qué quedó? 2. H partido en H. Si yo reemplazo, ¿ya? Que es lo que nosotros queremos hacer para encontrar el valor del límite. Si yo reemplazo, me va a quedar 2 por 0 partido en 0. ¿Ya? 2 por 0, 0 dividido en 0, se indeterminó. Por eso es que en la otra presentación a ustedes les enseñan a factorizar y simplificar, en el caso de que los límites se indeterminen, justamente porque tiene que aprender a derivar. Pero este está sencillo de simplificar. ¿Cuál es la simplificación? ¿Cómo simplifico esto? 2h partido en h. ¿No? ¿Qué puedo eliminar? H queda un 2. H y quedó en 2, ¿cierto? Listo. Tenemos entonces el límite de cuando el h tiende a 0 de 2. Y el límite de una constante siempre es la misma constante, el mismo número. Entonces el resultado nos dio 2. ¿Ya? El resultado de esto sería 2. ¿Siempre es un número como el 2? No. Otras veces la expresión, por lo general, también tiene x. Ya, vamos a hacer otro ejemplo, un poquito más complicado. Ya. ¿Hay dudas de esto? ¿Algo que no se haya entendido? Voy a... Profe, disculpa. Pero ¿de dónde había sacado al inicio el 2x más 3? te lo saqué de un ejercicio que estaba acá nomás, de la presentación. Aquí. Ya, pero entonces al momento de hacer los ejercicios, ¿esos números nos dan? Aquí, mire, acá, ¿Están por dados? ejemplo. Aquí sí están dados. Mire. No sé, derivada no funciona. Mire, aquí, por ejemplo, no sé si ya tienen la presentación de derivada, pero dice, en los problemas del 3 al 18 emplee la definición de derivada. Definición de derivada se refiere a esta fórmula, ¿ya? Para encontrarla en cada caso. Entonces, por ejemplo, y aquí dice f', di de x, d de x, eso, f de f'. Disculpe la expresión que le voy a decir, pero están solamente escritos de maneras diferentes para embolinarle la perdiz. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Tiene que hacer exactamente lo mismo. Entonces, claramente se lo dan, le están dando eso. Mira, vamos a trabajar el 12. ¿Ya? Que se ve el 12. Bueno, trabajemos el 12, que esto es tan bien sencillo. Veamos el 12. ¿Ya? Entonces, simplemente, como le digo, están escritos de manera distinta. Esta definición con la que están las presentaciones. Full HD. Ya. Entonces, le dice a usted que encuentre, ¿cierto? Encontrar y' a partir de i. ¿Ya? En otras palabras, le están pidiendo que encuentre f', si es que usted conoce f, que es la función. Ya que en este caso es 2x² más 5. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hice delante? ¿Ya? Encontrar f', ¿ya? Porque esto era f', y perdón mi desorden, esto era f', que nos dio 2, a partir de la función f de x. ¿Ya? No sé si con eso respondí su pregunta. Se lo van a dar. ¿Ya? En todos estos ejercicios usted le da la función. ¿Ya? Ya, le van a dar la función, después aquí que dice, ya se lo vamos a trabajar el próximo viernes, igual de la derivada. Por ejemplo, miren, aquí dice, encuentre la pendiente de la curva.
Ya, encuentre la pendiente de la curva. Ya, después le van a hablar de recta tangente, y eso solamente es derivada. Ya, así que vamos por partes. Eso lo hacemos el próximo viernes. Apliquemos la fórmula. Si le hablan de definición es porque usted tiene que aplicar la fórmula. Es decir, puede ser f' de x. Recuerde que es lo mismo si escribe y comita, y prima. Va a ser igual al límite de cuando el h, esto es una fórmula, cuando el h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido en h. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para aplicar esta fórmula? Necesito f de x. Me lo están dando el f de x. Lo tengo aquí el f de x. ¿Ya? Ahí está. Lo voy a pintar en verde. ¿Ya? ¿Qué más necesito para aplicar esta fórmula? Necesito f de x más h. F de x más h. ¿Ya? Esto nos debería dar 10x. Sí, f de x más h. Entonces, voy a ir acá. Necesito eso. ¿Cuánto será f de x más h? Lo vamos a calcular acá. Recuerden que ahora donde está el x vamos a escribir x más h. Entonces sería 2x más h al cuadrado más 5. ¿Ya? En este caso el x está al cuadrado. Y lo voy a pintar también con amarillo. Aquí. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Estamos claritos hasta ahí? ¿Sí? ¿Cierto? Sigo con la formulita. Entonces, la función derivada, o f', va a ser el límite de cuando el h tiende a 0 de la que pinté en amarillito, f de x más h. Entonces la voy a anotar. 2 factor de x más h al cuadrado. Más 5. ¿Ya? Aquí está toda la amarilla. ¿Ya? Menos, ¿qué más dice la fórmula? Menos la que está en verde, es decir, f de x, abro paréntesis, 2x cuadrado más 5. Todo esto entre h. Ahí sí. ¿Ya? De todas formas la voy a pintar. Esta era la amarilla y esta era la verde. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahora? Repito, esto es una formulita. Es la formulita para calcular la derivada. ¿Ya? Entonces la función se la dan, nos piden encontrar y' o f'. Entonces para aplicar la fórmula necesito el f de x, que se lo van a dar, y lo que yo agregué fue el f de x más h. Eso es evaluar la función cuando en vez de x escribo x más h. Ahora, vamos a aplicar netamente álgebra, desarrollar el cuadrado del binomio que está aquí, sacar el paréntesis para hacer el cambio de signo. ¿Ya? Entonces la función derivada, la f' va a ser el límite de cuando el h tiende a 0 de. ¿Ya? Vamos a partir desarrollando esto, ¿ya? Ese binomio al cuadrado. Entonces me queda 2 factor de x cuadrado más 2xh más h al cuadrado. ¿Ya? Más 5. Si alguien se pierde en algún paso, me avisa. Menos. Ese menos, recuerde que cambia el signo del primero, cambia el signo del segundo. Así que me queda menos 2x cuadrado menos 5. Todo esto dividido en h. ¿Ya? Por si acaso, lo voy a repetir. Este binomio al cuadrado lo voy a cambiar de color mejor.
rojito. Este binomio al cuadrado o cuadrado de binomio me dio todo esto que está acá. Si usted no recuerda cómo calcular un cuadrado de binomio, lo puede hacer aparte, ya, separarlo en dos y multiplicarlo uno por uno, paso por paso. Ya, por eso les dije al principio que acá se ocupa todo lo que deberíamos saber nosotros de matemática 1. Entonces, la función derivada es el límite de cuando el h tiende a 0, vamos a multiplicar hacia adentro, ya, ese 2 con el primero, propiedad distributiva, con el segundo, con el tercero. ¿Ya? Serían 2x cuadrado más 2 por 2, 4xh más 2 por h al cuadrado, 2h al cuadrado, más 5 menos 2x cuadrado menos 5. Esos tres últimos los escribí tal cual. Estoy haciéndolo paso por paso, dividido en h. Ya, llegó el punto donde voy a reducir términos semejantes. ¿Ya? Tengo aquí 2x cuadrado. ¿Tendría alguna otra x cuadrada? Acá. 2x cuadrado también. 2x cuadrado menos 2x cuadrado, 0. Se van. 5 menos 5, 0. Se van. ¿Ya? Tengo 4xh, 2h al cuadrado. No son semejantes, no los puedo eliminar, ni sumar, ni nada. ¿Ya? Entonces me queda f' de x es igual al límite de cuando el h tiende a 0 de 4xh más 2h al cuadrado partido en h. Reemplace el valor del h. ¿Qué es lo que le va a pasar? Que si usted quiere calcular ahora el límite, ¿ya? Y reemplaza, le va a quedar 4x por 0, que eso es 0, más 2, 0 al cuadrado. Recuerda que está reemplazando el valor del h, no el del x, partido en 0. Y esto da 0 dividido en 0. Indeterminado. ¿Ya? Como da indeterminado, ¿qué sería lo ideal? Si no está indeterminado, el ejercicio termina ahí. ¿Ya? Pero como le está dando indeterminado, tendríamos que nosotros buscar una factorización. Tengo aquí la expresión, la voy a anotar con rojo. 4xh más 2h al cuadrado partido en h. Vamos a factorizar con el h, ¿cierto? Que sería nuestro término común. Nos quedaría 4x más 2h partido en h. Y ahora puedo simplificar. ¿Ya? X más 2h. Entonces, f derivado de x es igual al límite de h cuando tiende a 0 de 4x más 2h. ¿Ya? Reemplazamos ahora el valor del h aquí. Entonces nos queda 4x más 2 por 0. ¿Ya? Porque el h lo vamos a tratar como si fuera 0. ¿Ya? Entonces 2 por 0, 0. ¿Y qué sobrevive? Solamente el 4x. Por lo tanto, la función derivada sería 4x. ¿Ya? En este caso quedó con el x porque el x no se eliminó nomás. En el caso anterior, cuando yo simplifiqué, o sea, cuando yo reduje los términos semejantes, simplificamos, o sea, los x dieron 0. Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya que Profe, estamos ¿no se ocupa ninguna propiedad ahí de límite en ese caso? ¿No? No, No, ninguno. de que de la constante sale multiplicando afuera y después ¿Pero es que el no? límite queda. ¿No? ¿No? Ah, ya.
Son simplemente, voy a reemplazar el valor del h. Y factorizar, simplificar, listo. ¿Ya? Profe, Dígame, escucho. profe, por casualidad podría hacer otro reforzamiento durante la semana porque el sábado tenemos la prueba. ¿Cuándo tienes La el próxima próximo? semana. Sí, La verdad no tengo tiempo. El martes. Martes a las 6. ¿Les parece? ya, profe, gracias. Solo porque tienen prueba nomás. ¿Ya? No va a ser siempre. Sí, profe, más que derivado no hemos pasado casi nada. Ya por eso le digo, solo porque tienen prueba. Entonces, trabajemos el martes derivadas. ¿Ya? Trabajemos, el teléfono. Reglas de la cadena que tienen que derivar. ¿Ya? Reglas de diferenciación que se las pasan, que en realidad es lo mismo que derivado. ¿Ya? Les envío todo el tiro, antes que se vayan. Este lo hicimos de más, ¿sí? No. Chao contigo. Y lo demás está todo ordenado. Se los envío al tiro, se los puedo enviar al chat, ya que no tengo el acceso todavía al usuario virtual. Se los envío al chat aquí para que ustedes lo puedan descargar. ¿Ya? Les voy a enviar también algún video que, por ejemplo, trabajo en este mismo curso, pero de Talca. Pero no enseñan la misma, no, la materia no está pasada igual. Pero tengo unos del año pasado que les podrían servir. Se los voy a dejar también el link en el chat para que lo vean después cuando tengan tiempo. ¿Ya? Y así a lo mejor pueden adelantar un poquito el tema de deriva, reforzar. Se lo voy a enviar acá. Ahí sí. Ya. Voy a subir este video y les voy a enviar el link de esta clase junto con el de otra. De alguna del año pasado donde se abordan estos mismos contenidos también por si quieren mirar. Ya, ahí envié el archivo. Entonces el martes a las 6, ¿me parece? Sí. Sí, profe. Bueno, profe. Gracias. Nos vemos entonces. Que estén bien. ¿Ya? Chao, profe, Chao, gracias. profe. Que esté Chao, bien. chao. Profe, gracias. Que estén bien, chao.